está la cosa. Muy bien, vamos el problema de los médicos en nuestro país. En realidad, tenemos 45.000 médicos, pero requerimos 80.000. Y el drama de nuestro país, y sobre todo del interior en las provincias, es que no tenemos especialistas y además tenemos al frente una geografía sumamente compleja en costa, sierra y selva que encarece los costos. Países como Cuba, por ejemplo, con menos de la mitad de la población que tiene el Perú, tienen la cantidad de médicos que nosotros requeriríamos para estar tranquilos, 80.000. Brasil y Colombia nos superan, digamos, en servicios médicos, en sus selvas, en sus serranías. El Perú, nuestro país, en este momento, en servicios médicos, está al nivel de Ecuador y Bolivia. Doctor Heber Cuba, ¿qué podemos hacer para enfrentar este reto? Mire, uno de los problemas fundamentales que tiene la población es que no tiene acceso a atención médica. Y no tiene acceso a atención médica porque o no hay médicos, o los médicos especialistas están en Lima, y finalmente acude pues a lo que es la medicina tradicional, la medicina alternativa, y no resuelve su problema de salud. El diagnóstico es claro, el Perú necesita 80.000 médicos, porque tiene que ser analizado en el contexto que tiene el Perú, de una geografía agreste, villorros aislados, zonas de pequeña población que requieren un médico de modo permanente. En medicina no vale la frase que dice, como hay solo 600 personas, no se justifica un médico. Una persona justifica un médico, porque esa es la razón de ser del gobierno, el bienestar común de la población, la sobrevivencia de todos los peruanos. La defensa de la vida. La defensa de la vida. En consecuencia, necesitamos, en base a esa geografía que tenemos, usar nuestros propios indicadores. Es decir, señores, el Perú necesita 80.000 médicos que deberían estar distribuidos a nivel nacional. Para esto, el gobierno debería tener una política de salud en el cual priorice el pago de los médicos en las zonas más alejadas del Perú. Y que todo el sistema de recursos humanos debe estar invertido. Que en las zonas más alejadas, en las zonas de más difícil geografía, deberían ganar más los médicos. Es decir, el sacrificio que cumple un médico en esas zonas debería ser premiado también por una mayor retribución. Pero además de eso, el médico sufre otro problema adicional. Ya está trabajando en una comunidad alejada, pero quiere atender a un paciente que es del Seguro Social y no lo puede hacer, porque la Constitución se lo impide por un legalismo increíble en el Perú, que dice que el médico solo puede trabajar para una sola institución del Estado y no dos. En consecuencia, usted tiene un solo oftalmólogo, como ocurrió en Amazonas, y ahí necesita usted que este oftalmólogo pueda atender también a los pacientes del Ministerio de Salud, pero no puede hacerlo. En consecuencia, el oftalmólogo sale a su consultorio privado y tiene una enorme cola de los pacientes que deberían ser atendidos gratuitamente o a muy bajo costo en los hospitales del Ministerio de Salud, porque no lo puede hacer. En consecuencia, aquí también se genera otro problema. Tenemos pocos especialistas y no los aprovechamos de modo adecuado. Por eso es que nosotros, como Asociación Médica Peruana, hemos presentado el proyecto de ley que señala que los médicos deberían tener la posibilidad de recibir una doble retribución por parte del Estado, así como los profesores, de tal manera que en los lugares que no hayan médicos, ellos puedan trabajar para la sanidad de policía, para las Fuerzas Armadas, o para el Seguro Social, o para el Ministerio de Salud, sin ningún inconveniente. Pero hay algo más adicional. Resolver el problema de recursos humanos en el Perú, el déficit de médicos en el Perú, es un largo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 15 años de aquí para adelante. Y esto significa entonces que deberíamos empezar hoy el tema. Esto no es para mañana. Hoy deberíamos empezar con un diseño desde el Congreso de la República de un proyecto de ley que permita generar mayores vocaciones médicas, mejor trato a los recursos humanos en salud y poder generar a 15 años de aquí para adelante el número de médicos que el Perú necesita en los diversos lugares del país. Ahora hay un reto mayor. Hoy día ya se ha descentralizado la salud a los gobiernos regionales y nos damos con un drama increíble, como por ejemplo que Ayacucho no tenga psiquiatras o Ayacucho no tenga neurocirujanos. Entonces, ¿qué sucede? Esas regiones van a seguir siendo pobres porque el gobierno central no diseña las políticas nacionales que podría permitir al gobierno regional resolver los problemas en cuanto a médicos. Pero hay algo más.
El gran drama que sufre el Perú es que los médicos mejor pagados son absorbidos por una sola institución, que es el Seguro Social. En consecuencia, cuando el Seguro Social necesita médicos, solamente abre una convocatoria y absorbe como una esponja los médicos de las otras instituciones. Y deja sin médicos a las sanidades policiales y Fuerzas Armadas, deja sin médicos al Ministerio de Salud, porque todo los absorbe con un sistema remunerativo un poquito mayor. Y entonces la solución a todo esto pasa también por advertir que el 80% de los médicos trabajan para el Estado. O sea, solo un 10% de los médicos trabajan solamente en el sector privado. Y esto es otra anomalía, porque el Estado, al ser el gran empleador, es como un monopolio. Ellos imponen el precio de lo que se tiene que pagar al médico. Y como se le paga poco a los médicos, en todo el Perú, no hay vocaciones. No hay gente que diga, ¿qué me voy a sacrificar? Estudiar 12 años de esta carrera, cuando finalmente voy a ganar menos que un administrador de empresas, o menos que un ingeniero, o menos que un profesional de las áreas del comercio. En consecuencia, ¿qué sucede? No hay vocaciones. Es más, para entrar a la Facultad de Medicina, por ejemplo, de San Fernando, en Lima, hay que ser genio. Porque tienes que tener el más alto puntaje de todos los concursantes. Complicadísimo. Es complicadísimo. Cayetano y era al final, también. Cayetano era igual. Sí. Villarreal lo mismo. Ajá. Entonces, ¿y cuál es el estímulo al final? Yo creo que ese tema está destruyendo vocaciones. Lo que deberíamos hacer es replantear totalmente el sistema de recursos humanos en el Perú, de tal manera que nos pongamos una meta, que en 10 años o 15 años, creo que lo más probable es en 15 años, tengamos 80.000 médicos en el Perú. Lo que significa en esos 15 años 35.000 médicos. Lo que si tenemos 45.000, tenemos que sacar en los próximos 15 años, doctor, casi Sí. duplicar 35.000 Duplicar médicos. ya. Y si tenemos que cubrir los que se jubilan. Los que se jubilan. Y aquí tenemos otro tema. Hoy día el Perú produce médicos para exportación, porque los médicos peruanos, en el momento que se gradúan, son muy cotizados en el extranjero. Sí. ¿Y qué hacen? Se van a Estados Unidos, se van a Europa, a Brasil. El éxodo a Brasil es enorme. En consecuencia, producimos los médicos con tanto sacrificio, pero al final se nos van al extranjero. Necesitamos entonces hacer una política de recursos humanos en salud, acorde a las necesidades del país, pero dándole prioridad, tratándolos bien. Yo solamente recuerdo, y le voy a poner aquí como anécdota, ¿usted se acuerda cuando hubo la huelga médica con Garrido Leca? Claro. Claro, Garrido Leca pensó que estaba en educación. Entonces él dijo, yo me despido 50 médicos y tengo una cola de 5.000 médicos porque quieren ingresar a trabajar. Entonces él puso su aviso en la página web del Ministerio de Salud. Dijo, se necesitan médicos. Y no tenía médicos. O sea, no había médicos de dónde traer. Entonces el hombre se dio cuenta que la huelga iba a ser mortal para su carrera política, porque simplemente no había médicos con que reemplazarlos. No es el caso de educación, por ejemplo, que yo voto 50 profesores y tengo 20.000 que quieren ingresar porque hay profesores desocupados en el mercado. En el caso de los médicos, no. Lo que ocurre de repente, a veces, es que los médicos trabajan solo en el sector privado y la costumbre en los profesionales médicos en el Perú es trabajar en el sector privado y en el sector público. Trabajan en la mañana en el sector público o en la tarde, y luego en la mañana o en la tarde trabajan en el sector privado. Mezclan. Y el médico no se siente conforme cuando solo trabaja en el sector privado. Entonces, en consecuencia, se genera todo ese mecanismo. O a veces los médicos muy jóvenes que recién salen de su carrera, que todavía están haciendo sus pininos, tienen algún nivel todavía pues de ocupación, tomando en cuenta que el gran monopolio lo tiene el Estado. O sea, cuando el ministro de Salud o el presidente del Seguro Social deciden contratar médicos, ellos están felices. Y si no lo deciden, a pesar que el Seguro Social necesita médicos, o a pesar de que el Ministerio de Salud necesita médicos, no se contratan médicos. El último gran nombramiento de médicos se dio en el 2004 precisamente a raíz de una propuesta que hizo la Asociación Médica Peruana. Y lo comento que nosotros hicimos una propuesta cuando estaba todavía la ministra Pilar Massetti y se logró la ley aprobada por el Congreso. El gobierno de Toledo. 5.000 médicos, el gobierno de Toledo, se deberían nombrar 5.000 médicos. Y la sorpresa fue que no conseguimos 5.000 médicos. Conseguimos solo 4.000, 3.000, casi 4.000. Y con un agravante adicional, que nos quedaron plata para nombrar médicos. No habían contratos, y eran de frente nombrados. Por ley. Era por ley. Y no había médicos. Eso fue el gran nombramiento de médicos que hubo en el Perú.
Hoy día ya deben haberse acumulado un bolsoncito de médicos ya desde esa fecha ahora que podrían ser nombrados de nuevo. Me imagino que de repente podrían haber unos 2.000 más, 3.000 más, y que son necesarios, pero eso no lo escucha el gobierno. O sea, no vamos a poder nosotros solucionar el tema de los recursos humanos en medicina si tomamos en cuenta todo como en la 20 escala de remuneraciones que tiene el gobierno, ¿no? Es decir, si cambio a un médico, le tengo que cambiar al ingeniero, le tengo que cambiar todo está amarrado, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese sistema tiene que romperse de alguna manera y tenemos que priorizar pues el desarrollo de los recursos humanos de los médicos en el país. Ok, muchísimas gracias, doctor Herbert Cuba. Esperamos pues que las nuevas autoridades municipales y regionales que han sido elegidas recientemente tomen la iniciativa y empiece el cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, amigos, no se vayan, regresamos. Esto es Hora 8 para todo el Perú.